there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson, Dave Smith y John Rosenstern y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Y estamos estudiando la doctrina más larga, creo, por lo menos en algunas partes de la palabra de Dios lo digo de esa manera, la doctrina del pecado. Y antes de continuemos, tenemos salidas próximamente, ¿no? Sí, señor. Bueno, si no quedamos volando, estoy programado a predicar No, este no, no domingo en la creo que noche. va a afectarnos. Bueno, estaré predicando en Tienes el mi Centro Familiar palabra de Adoración, entonces. prognosticadora. Yo estoy haciendo lo que usted diga, de cualquier manera, porque he estado esperando con ansiedad, pero esperemos que el domingo en la noche tengamos el servicio, voy a predicar. Y del 11 al 12 de septiembre estaré en Brighton, Michigan, con el pastor Asher Weber. Y el sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Una vez más, 11 y 12, Brighton, Michigan, acompáñanos. Muy bien. Sí, señor, yo voy a estar en Graham, Carolina del Norte. Estaré con el pastor Kevin Barber en el Full Gospel Tabernacle del 23 al 24 de septiembre, viernes y sábado nada más, jueves y viernes a las 7 p.m. Si se encuentran en esta área, queremos verlos, vengan y acompáñanos. Paris. Nada por ahora, señor. Dave. Un par de cosas. Este fin de semana, el domingo, estaré ministrando por medio de Zoom en Australia, Ipswich, Australia, Message of the Cross Family Worship Center, 10 a.m. a su tiempo. Pastor Luis de Bush, evangelista James y Sarah James de Booth. Son los pastores y estamos esperando con ansiedad. Y también el 10 al 12 de septiembre en Spartanburg, Carolina del Sur, en Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church, 7 p.m. el viernes y el sábado, y el domingo a las 10 a.m. La pastora es Nikki Corbett y les animamos a ir a la iglesia este fin de semana si es que viven en esta área, pero estaremos nosotros ahí del 10 al 12. Josh. El 11 y 12 de septiembre, papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana, visitando Crossway Fellowship Church, la iglesia. Se encuentra en el 395 BFW Drive. Se reúnen ahí en ese lugar. Servicios el sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 9:30 a.m. comenzamos con la enseñanza. Si necesitan más información, llámenle al pastor Doucet al número en pantalla, por favor. Y hermano Swagger, si me permite hacerle una pregunta. Esta situación que está pasando en Afganistán, que está sucediendo en nuestra nación, hay mucho que está pasando. Pero si me permite pedirle a usted en algún momento que podamos orar todos juntos, tenemos que orar acerca de todo esto que está pasando. Estás en lo cierto, he estado orando por eso desde esta mañana, Josh. Realmente es una situación muy triste. 13 soldados americanos han muerto, aparte de los civiles. No sé cuántos es el total ya de los civiles, cerca de 100. En la explosión, en los ataques, sí. Cerca de 100 civiles han muerto también. Y nosotros no tenemos liderazgo. Ese es el gran problema que tenemos hoy día, que no tenemos liderazgo. Y parece que nada es planificado, todo es como un resultado de algo que se están haciendo los planes y esa es una manera correcta de hacer No hay las planificación, cosas. necesitamos al Señor, su ayuda, su intervención. Él puede tocar el corazón, la vida de esos líderes, Él puede hacerlo. Donde parece que no hay liderazgo, yo sé que en otros tiempos el Señor ha intervenido, lo mencionamos en Inside ayer, que cuando se trata de que los Estados Unidos en 1947 presentaron su voto a favor de Israel, fue a último momento, pero creo que el Señor le dio sabiduría al presidente Truman para que pudiera seguir adelante en el apoyo Así de la es, formación de Israel. Dios puede tocar la mente y el corazón de esos líderes, así es. necesitamos que lo haga. Vamos a orar en este momento. Padre Sí, Celestial, Señor. venimos ante ti. Tú eres el único que puede ayudar en medio de esta situación.
ya ha sido la causa de tristeza y dolor, familias destruidas por la muerte y nunca realmente van a poder sobrepasar todo esto, pero yo estoy pidiendo que tú te muevas, tú lo puedes hacer en lo que Aleluya. refiere al Sí, presente y el Señor. futuro y que nuestra gente pueda, pueda ser libre de esa esclavitud. Estamos pidiendo tu ayuda. Señor, porque tú conoces la razón los últimos 20 años que hemos estado allí. Tal vez no fue de la mejor o bajo la mejor condición, pero yo creo que el deseo ha sido correcto. Y, Señor, pero nosotros necesitamos tu ayuda en esta situación, que los cientos de personas que todavía están en esa nación, tal vez son miles, americanos o afganos que nos han ayudado. Señor, que tú encuentres la manera de sacarlos de allí, que tú encuentres la manera, Señor, de Sí, sacarlos de Señor. allí. Sí, Y lo Señor. pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Inhabilidad. La inhabilidad es una preocupación cuando la incapacidad se levanta de la naturaleza de depravación. Si la depravación es total, es decir, afecta todo aspecto y área del ser, entonces la incapacidad de lo que es agradable a Dios de la misma manera es comprensible en su referencia. Nosotros no somos capaces de cambiar nuestro carácter o actuar distinto a él, lo que en sí mismo de- derriba la psicología humanista y esto es extremadamente importante. Nosotros no somos capaces dentro de nosotros mismos de cambiar nuestro carácter o actuar de manera diferente a él, lo que en sí remueve la psicología humanista. Y, y disculpe, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Dios puede cambiar al hombre. Dios es el único que lo puede hacer. Y Él ha cambiado el corazón y la vida de millones a lo largo de los siglos. Y yo rápidamente puedo anexar para bien, para mejorar, ¿no? Pero eso solamente el Señor lo puede hacer, el cambiar el corazón de un hombre, cambiar su vida. Lo que usted escribió es correcto. La psicología humanística enseña que la respuesta a todos los problemas está dentro de sí mismo. Y de hecho continúa a decir que el hombre es inherentemente bueno y ambas cosas son contrarias a la palabra de Dios. Si el hombre es bueno, entonces ¿de dónde viene todo el crimen? Correcto. Y me parece a mí, Dave, tal vez usted puede ayudar con esto, pero que la psicología no trata de cambiar a la persona en lo absoluto, sino de que acepte lo que siente de sí mismo, que no es eso lo que quieren hacer. Eso sería alineado más a la psicología humanista, considero, ¿no? Y hay distintas ramas de la psicología y las ideas de la psicología, pero lo mejor que pueden promover es cambiar el comportamiento, lo cual no responde al problema principal. Correcto. Podemos ver el día de hoy que la iglesia dice, creo que fue John el que dijo que la vida con propósito, el libro de la vida con propósito decía que si hacíamos cosas diferentemente o que si hacíamos las cosas diferente por 21 días y no cambiábamos, hacíamos un hábito y hacíamos algo nuevo. Las acciones de pecado que una persona, por ejemplo, tiene un problema con ello, sea la depresión o algo así, simplemente cambiando sus hábitos va a cambiar la manera como se comporta. Hay una parte de verdad en ello, pero a la vez cuando estamos tratando con los temas del corazón, la naturaleza pecaminosa, esas cosas no se aplican. Sí, Yo, y no quiero que me malinterpreten cuando estudio la psicología, no la estudio a favor o negativo, simplemente me gusta estudiar para saber de qué se trata. Pero lo que es muy prominente hoy en día y se llama desde el lado de la meditación de la psicología, esta enseñanza que se está poniendo en todos, en lo que es la psicoterapia, y es budismo. Hay 4 niveles en el budismo, hay pasos al éxito y estoy viendo los paralelos del budismo con la
totalidad mental. Y la mayoría de esos maestros son budas, aún lo dicen que son de Tibet, budistas de Tibet. Y vemos que ellos traen la inspiración a la psicología, pero hay una mezcla, aun cuando vemos al cerebro, estos mismos budistas son los que están estudiándolo, así que nos están dando conclusiones y crean pruebas para identificar cómo pensamos y cómo los procesos son afectados por el pensamiento en el cerebro y todo eso. El reto que enfrentamos, así como todos ustedes lo enfrentaron en la universidad, ha llegado esto a la iglesia. Así La es. iglesia Saddleback cada año tiene una gran reunión donde psicólogos y psiquiatras del mundo que no saben nada del pecado, del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa que destruye al hombre, dando consejos de cómo los cristianos deben de vivir. Y Correcto. Muy eso inteligente eso. es una brillante mezcla, alegadamente, y lo hacen con buenas intenciones, realmente. La idea de la salud mental y todo eso. Hay cosas que la gente está viviendo. Y, Las y- serpientes y- tienen buenas intenciones. lo entiendo, pero no podemos aceptar esto, esta mezcla. Y lo que están haciendo es que están tomando lo que llamamos ciencia moderna para apoyar sus hipótesis, porque algo se puede repetir, se considera ciencia y pensamos que es verdad. Por eso una persona llamada Wundt en el 1879 etiquetó la psicología una ciencia y fue aceptado ante el mundo. Así que tenemos una mezcla, hermano Swagger, y ese es el peligro, esa mezcla, porque lo que sucederá cuando usted empieza a mezclar la levadura eleva toda la Siempre, masa siempre, y sí. allí es donde desafortunadamente la iglesia y los pentecostales son afectados. Correcto. Pero ahora están diciendo, y ya han pasado 20, 25 años de todo esto, que el hombre moderno enfrenta problemas que la Biblia no resuelve. Entonces, tenemos que tener a psicología casada con la Biblia, Sí. alegadamente. Y cuando eso sucede, la Biblia toma un lugar cada vez menor y menor, y la psicología humanista, pues, tiene una posición mayor. Pero los elementos de diagnóstico de la psicología también en algunos aspectos son retados aún dentro del mismo campo de la psicología. Los cambios que se hacen tienen diferentes adiciones de cambios en cuanto a cómo diagnosticamos la enfermedad mental. Estaba yo haciendo un estudio en el que yo bueno, invertí 5 horas en el DSM-5 y hermanos Sagres, si esa dirección continúa, todos tendrán esa enfermedad mental, todos serán Así considerados como es así enfermos y esa es la ya. meta, porque eso les da a Eso ellos. ya lo han hecho. Todo el mundo necesita consejería psicológica y necesitan eso Sí. hasta el día de su muerte. Yo tuve un derrame en 1997. Afortunadamente para mí, yo fui sanado milagrosamente, pero una semana o dos fue lo que tomó para que él, bueno, no fue lo que le tomó, pero fue cuando él escogió sanarme. Yo experimenté cambios emocionales que no podía imaginar. Yo lloraba sin tratar o sin pensar. Yo lloraba, que estaba confundido. Verdaderamente hubo un ataque cerebral, es lo que un derrame es. Hay ataques al corazón y ataques al cerebro, y eso es lo que me sucedió. Hay cosas que le pasan al órgano físico que sí afectan cómo pensamos y cómo procesamos las cosas, Claro. pero eso es muy pequeño en comparación a el diagnóstico de las cosas. Aún no pueden definir lo que lo normal es. Ahora, no estoy siendo malo, simplemente les digo que aún hay un desafío en clasificar la normalidad. Hay diferentes personalidades y hay diferentes mezclas, híbridos y fusiones, como el señor Jung interpretó y él recibió eso de espíritus demoníacos, no del Espíritu Santo, pero aún utilizamos todo eso. En otras palabras, la mezcla todavía existe, aunque hay cosas que sucedieron hace 500 años o más, hay algunos procesos que han entrado en nuestra mente y aún se continúan con ellos. Lo que la psicología identifica en esto es que primero que nada tenemos una naturaleza humana y la naturaleza humana es lo que nos hace a nosotros, ¿no? Y, y algunos de nosotros somos más inusuales que otros. Trataron de darme una prueba de esas y me dijeron Sí, que yo no tengo una personalidad. El problema es que el humanismo ve el humanismo y el problema no es la naturaleza humana, sino la naturaleza pecaminosa. Y solamente la Biblia se dirige al problema de la naturaleza pecaminosa del hombre. Si eso se trata, eso impactará la naturaleza humana. Jesús tuvo una naturaleza humana y una divina. Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Nosotros sí. Así que la psicología reconoce nuestro elemento humano.
reconoce nuestro estado caído, pero trata de traer una solución a eso de una manera equivocada. Y cuando hablamos de mezclar cosas, la iglesia, la psicología, mire, esto no es nada nuevo. De hecho, si nosotros vamos mirando a la reforma o la reformación, que antes de eso, antes de Martín Lutero, habían varios individuos en Florencia que trataron de reformar, realmente impactar la iglesia católica. Vieron corrupción y todo tipo de cosas. Y una de las cosas que estaban siendo acusados era de synchrony, cuando trataban de tomar los elementos de muchas cosas distintas, unirlas y decir, mire, tenemos una manera nueva de ver las cosas en la iglesia. Así que en aquel momento eso era herejía, eso era algo, no se podía hacer, estaba mal. El problema es que hoy en día, desde el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, mezclando la idolatría, al tiempo de la reforma y ahora es lo mismo. El hombre siempre trata de poner algo distinto en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Si nosotros estuviésemos buscando algo que fuese algún tipo de manual para nosotros seguir, donde podemos hacer las cosas para hacernos mejor, una mejor persona, mejorar nuestra vida, hacer las cosas correctas y todo lo demás, nosotros técnicamente tenemos eso, se nos entrega cuando el Señor nos dio, ahora tal vez estén en desacuerdo con esto, pero lo veo de esa manera yo, cuando Dios nos dio la ley, Él nos dio todo paso, cubren eso o cumplan eso y serán perfectos. Si siguen los mandamientos, si siguen la ley, ahí está bien. El hombre no puede hacer eso. Ese es el problema. Entonces, por eso tratamos de crear algo nosotros mismos y no hay nada allí. Cuando vemos a la humanidad, el hombre, los más brillantes en la faz de la tierra, no se puede mejorar eso. Algo que está quebrantado no va a arreglar algo que está roto. El hombre no lo puede El guardar. hombre Aún no estoy puede. esperando yo escuchar qué es lo que el hombre enfrenta hoy que no enfrentó el día de ayer. Yo reto a cualquier persona que me dé un problema hoy que no haya existido siempre. Tal vez no sea en el mismo contexto, pero en la misma forma sí. Exacto. Josh presentó un punto muy bueno. La palabra que se utilizó de parte de otros doctores que estaban tratando de sincronizar y poner al cristianismo dentro de un concepto de la psicología para poder cristianizarse, entenderse y usarse por los consejeros. El reto es que están utilizando los retos psicológicos para poder llevar a cabo las cosas bíblicas. Algunos están en desacuerdo, pero leyendo su literatura y viendo y escuchando su material. Dobson, regresando también a lo que Nevermore dijo, es exactamente lo que hicieron y es exactamente lo que aún está sucediendo en Saddleback. Ahí está el desafío. Lo demás, hermanos Swagger, es que dicen que toda la verdad es verdad de Dios, producido por Karl Marx. Eso no es verdad. El desafío de la ciencia es que simplemente porque algo se repite no es correcto. Hay otra cosa también aparte de eso, el pragmatismo se convirtió en el pensamiento postmoderno. Si el fin justifica los medios, si funciona, hagámoslo. Satanás permitirá que las cosas sucedan durante un tiempo. Pero no podemos, si realmente es verdad, si realmente es verdad, y ese es el problema, que la mayoría de las cosas que ellos dicen que es verdad, no es verdad, pero si fuese verdad, es de Dios. Bueno, si algo puede ser verdad, Bueno, se eso repite es y creo que es lo que distinto. papá estaba tratando de decir. Yo no estoy hablando de algo que es verdad. Miles, millones de cosas son Correcto, verdad, sí. ¿no? Si es verdad, es verdad. Si te pones un 38 en la cabeza y tiras el gatillo, Así es es. verdad, pero hay un problema, pero eso no es verdad. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y se acabó. Y Ahí de está. Él salen todas las demás cosas. Pero lo que ellos están diciendo es que Dios dio esta gran verdad a la psicología de Freud o a Freud. Eso es lo que ellos afirman. En esencia sí, o tal vez ni siquiera piensan hasta llegar a ese punto. Tal vez no de Freud, pero en el pensamiento moderno. Y el reto es el siguiente, hermano Swagger. Algunas personas han experimentado con esto y encuentran éxito limitado y por eso los ha persuadido a pensar que hay algo bueno en todo esto. Satanás siempre usa algo que parece superficialmente que es bueno y que va a beneficiar porque es su estrategia engañar. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Como han tenido éxito, lo promueven y cambia la manera como piensan del tema y por eso es engaño, porque ha cambiado la manera como piensan de algo, pensando que algo que es malo es bueno. Así Hoy es. día,
Hoy día la iglesia no es considerada como alineada a los tiempos si no tiene un psicólogo como parte del personal. A veces el pastor actúa como un El psicólogo, pastor sí. agente de cambio, facilitador para ese propósito, y ese es el término que se utiliza en la psicología. Le llaman a sus psicólogos y psiquiatras, que estaba leyendo yo de los primordiales, les llaman a ellos agentes de cambio, y a eso así es. eso es lo que se le está llamando a los ministros. No quiero mencionar nombres, simplemente quiero decir lo que que es un hecho. ¿Por qué le llaman a los ministros agentes de cambio? Porque están siguiendo ese principio psicológico. De lo que estamos hablando, 1 Corintios capítulo 1, la sabiduría del mundo comparada a la sabiduría de Dios. Correcto. Y la cruz fue puesta en una posición de estar por encima de todo lo demás. Y el mundo lo considera una locura. ¿Mm? Y el hombre Sí. natural no puede recibir las cosas del espíritu y al revés. Y lo triste, Dave, es que la iglesia que lo considera Hasta cierto absurdo. punto, sí. Y Dave, yo extendería esos capítulos a los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Y en ellos, a menudo, no entendemos esto, pero Pablo dijo que somos el templo del Espíritu Santo y si alguno destruye el templo, y él nos está refiriendo a comer demasiada crema de maní o chocolates o lo que sea, o fumar cigarrillos. Estás en- Él está hablando de los maestros que no continúan edificando sobre el mismo fundamento y destruyen el templo que es el cuerpo de Cristo o el individuo dentro de él a través de la falsa enseñanza, utilizando la sabiduría del mundo Ujú. en vez de la sabiduría de Dios. Y por supuesto nosotros sabemos, Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 2, él aclara y define lo que la sabiduría de Dios es, Jesucristo y el crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para él era la sabiduría de Dios en su totalidad, en donde todo lo demás que el mundo ofrece, de hecho, no edifica el templo de Dios ni tampoco a la familia de Dios, sino que los destruye y la gente que enseña eso será responsable y eso es lo que él dijo en esos pasajes. Así es, así es. Voy a leerlo una vez más. Nosotros no somos capaces en nosotros mismos cambiar nuestro carácter. No lo podemos hacer en nosotros mismos. Eso remueve y descarta la psicología humanista. En cuanto al entendimiento, el hombre natural no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. Con respecto a la obediencia a la ley de Dios, el hombre no regenerado no está sujeto a la ley de Dios y de hecho no puede serlo, no puede estarlo. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Un árbol corrupto no puede dar buen fruto. La imposibilidad en cada caso es innegable. Es nuestro Señor quien afirma que incluso la fe en Él es imposible sin el don y la atracción del Padre. Este testimonio, en otras palabras, el hombre está tan depravado, el hombre está tan dañado, y nosotros decimos revuelto en su interior, Sí. y realmente el hombre no puede rectificar el problema él mismo, es imposible para él. Es la razón, como escuché, me parece que el día de antes de ayer, este hombre que estaba consumiendo hongos. Los hongos son una droga Para eso lo aparentemente, ¿no? utilizan, sí. Y él tiró del gatillo en Miami, Florida, en medio de gente. Mató a un bebé y al bebé que estaba allí. El hombre le rogó que no lo matase y él le disparó al hombre y no mató al niño, pero mató al Algo padre. interesante de eso, porque él estaba consumiendo alucinógenos, solamente lo culparon con un asesinato de segundo grado. Eso me pregunté, él merece la pena capital, francamente, la pena capital. Entonces, lo que usted está diciendo es que por causa de ciertas cosas, la locura es otro ejemplo. Por lo Sí, tanto, yo no soy responsable por lo que yo hago. ahora eres una víctima, ¿no? Una víctima de las consecuencias que ha tenido una salud mental no correcta.
Si redefinimos eso una y otra vez, todo el mundo va a ser una víctima de la salud mental. Nosotros alegadamente tenemos un gobierno de leyes para proteger a la gente buena de esta nación de ese tipo de comportamiento, pero desafortunadamente lo hemos diluido todo. Este testimonio en su parte tiene el mismo efecto que su insistencia que, en parte del nacimiento sobrenatural de la experiencia de nacer de nuevo, nadie puede tener una apreciación inteligente del reino de Dios. En otras palabras, el hombre tiene que nacer de nuevo. La necesidad de una transformación y recreación tan radical y como la regeneración es prueba de todo el testimonio de las Escrituras sobre la esclavitud del pecado y la desesperación de nuestra condición pecaminosa. Esta esclavitud implica que es una imposibilidad moral y espiritual para el hombre natural recibir las cosas del Espíritu, amar a Dios y hacer lo que le agrada, o creer en Cristo como la salvación del alma aparte de la obra del Espíritu. Es esta esclavitud a la cual es la promesa del Evangelio y la gloria del Evangelio que reside precisamente en el hecho de que proporciona la liberación de la esclavitud del pecado. Es el Evangelio de la gracia y el poder, todo lo que es hecho posible gracias a la cruz y por los desamparados. El hombre no tiene esperanza en sí mismo de hacer lo Sí, correcto. En sí mismo no puede. Solamente Dios puede hacer eso. Y lo que Jesús hizo en la cruz venció el pecado. Es algo que destruyó su cadena, su atadura que caracteriza, esa atadura que caracteriza la humanidad, y no importa lo que el hombre trata de promover, una nueva forma de psicología, o sea lo que sea, no va a resolver el problema. Punto. así es. Miren, bueno, quiero tener cuidado con esto, pero no es una enfermedad mental cada vez que alguien hace algo mal. La mayoría de los tiempos es simplemente pecado desde el núcleo y el centro del corazón. Somos una raza caída y la naturaleza del pecado inclina el corazón, la mente, el alma, el espíritu, todo lo que somos hacia el egoísmo y pecado o rebelión contra Dios. Esa es la posición automática, básica y continua del hombre interno. Y por eso es que hasta que ese hombre interno nazca de nuevo, la habilidad de la persona para poder crecer o cambiar lo que hay en él es una imposibilidad. Nosotros podemos cambiar cosas internas, a veces la voluntad de la persona tal vez pueda alejarse de una acción o de una experiencia de, de adicción, pero el Así cambio es. interno, esa inclinación interna del hombre, de la mujer, solamente puede ser afectada y continuamente cambiada de la manera como Dios quiere a través de la experiencia del nacer de nuevo y está diseñado para hacer eso. La regeneración trae a una persona al estatus de una nueva creación. Su alma es recreada, regenerada, como usted se siente, las inclinaciones emocionales. Usted antes odiaba a Dios y ahora lo ama. Su hombre espiritual es regenerado y hay tres cosas que el Espíritu de Dios llega y hace y comienza bueno, a cambiar. Pero Él comienza a revelar a Dios y el carácter de Dios para nosotros. Pero en lo que refiere a la regeneración, ¿es correcto decir que cuando una persona nace de nuevo, tienen genes nuevos? Sí, exacto, usted tiene un Padre nuevo. Y eso es lo que Jesús dijo cuando Él habló con Nicodemo, que fue Él concebido de arriba del cielo. Así que yo creo que eso es algo, ahora Dios es mi Padre. Él no lo era antes, pero ahora sí Así lo es. es. Así que tal vez en ese sentido, el poder del cambio interno es tan dinámico y el proceso de regeneración provee para mí una habilidad para recibir información de Dios y para tener esa información acerca del carácter de Dios revelada y retenida. Todo esto está en mi espíritu y el Espíritu Santo llega y comienza a hablarle a mi espíritu
Por eso es que en la noche que yo nací de nuevo, en el día en el que ustedes nacieron de nuevo, sin importar dónde usted estaba, las cosas cambiaron. Usted no Así puede es. experimentar el nacer de nuevo sin ser cambiado. Eso es una imposibilidad porque todo dentro de uno es alterado. Ahora, ese cambio tal vez difiera en diferentes personas, voy a decirlo así, pero usted no puede ser el mismo. La iglesia tiene eso. El mundo no. Por supuesto que no. El mundo. El mundo no lo tiene, no lo entiende, no lo tiene. Y este es un problema muy triste, que la iglesia tiene esta gran verdad, pero la utiliza muy poco, Y aún así ellos están dirigiéndose a cosas que han sido hechas por el hombre no salvo pensando que eso resolverá el problema. ignorando la realidad. Cambiando al hombre de lo que la iglesia está aceptando. Está cambiando al hombre de una posición caída a otra. Aún están en la misma celda de prisión. Uno simplemente está cambiando el área en donde uno se encuentra. Jesucristo abre esa puerta y estamos hablando de ser un esclavo. Cuando somos salvos, somos redimidos, comprados a precio. No podemos redimirnos a nosotros mismos, no podemos cambiarnos porque nosotros somos esclavos del pecado. No podemos hacer nada fuera de eso. Esa es nuestra disposición. Usted es como un esclavo en la subasta y Satanás controla los pensamientos y no se puede salir de ahí usted. Así que cuando el hombre viene y dice nosotros podemos hacerlo mejor a través de estos pasos, una vez más, aún está en la prisión. No es libre, simplemente que anda dando vueltas donde usted está. Añadámosle a la conversación de la iglesia, no solo la experiencia del nacer de nuevo es lo único que puede cambiar al hombre interno, y sí lo cambia. Y el testimonio está en esta mesa acerca de lo que la experiencia del nacer de nuevo puede hacer. Y eso va junto con millones de otros testimonios. Pero no solo es lo que la experiencia del nacer de nuevo puede proveer, sino que la iglesia no sabe qué es lo que esa experiencia puede hacer o en lo que se puede convertir. Aún nosotros estamos faltos del conocimiento de lo que podemos permitirle y esa experiencia siempre está en el ámbito del potencial, Bueno, trae esa persona a un constante crecimiento y conocimiento de Dios. potencialmente, Potencial, potencialmente. claro, Tengo que decir potencialmente, claro. potencialmente porque si fuese automático en cualquier escala, a No, cualquier no, no, escala no. seguiría No, subiendo. no, no automático en todos los casos, pero está Sí, ahí el potencial. pero nosotros tenemos que ser renovados en el conocimiento en cuanto a lo que se nos ha dado y Sí. en cuanto a cómo funciona. Tenemos que entenderlo y entonces, una vez que se entienda la teología, está la practicalidad. Tenemos que poner nuestra fe y dejar que funcione. Podemos llegar a trabajar y a funcionar. Cuando hablamos de fe en la cruz y fe en lo que Cristo hizo, hemos aprendido el valor de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, la ascensión de Cristo. Estamos aprendiendo el valor del día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo se hizo disponible a ambos a cada uno de nosotros. Eso es potencial, es un potencial. Así que si no aprendemos a vivir para Dios, este maravilloso regalo y don, este cambio maravilloso que Jesús le dio a toda la humanidad por su muerte en el Calvario, queda dormido y una vez más, en vez de incrementar a esa semejanza a Cristo, hay un decrecimiento. Uno no puede permanecer quieto como cristiano. Uno tiene que seguir adelante, y si no, uno queda hacia atrás. Y ese es el estatus de la mayoría de la iglesia moderna. O tratan de seguir adelante de la manera equivocada. Este mensaje, el mensaje de la cruz, le ayudará al cristiano a entender Sí, mejor lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación así es. y a seguir adelante y crecer hasta llegar a donde Dios quiere. Antes de yo ser salvo y pensando en esto y pensando en cómo la iglesia se ha tornado la psicología porque quieren ayudar a la salud mental del individuo y pensando en esto, a lo que le están tornando a la gente solamente va a aumentar los problemas de su capacidad mental, su salud mental, solamente va a ser el problema peor. Antes de yo ser salvo, momentos antes, el temor, la ansiedad, la depresión eran las cosas que eran muy fuertes en mi vida, que literalmente estaban dirigiendo mis pensamientos y llegó al punto que mi mamá
se preocupaba por mí, me decía, tú tienes que ir a ver a un psicólogo, tal vez necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien. Su amor por mí me dijo eso y yo dije, no, no, no voy a hacer eso, yo voy a estar tranquilo, voy a estar bien. Pero yo estaba en medio de un desastre. Pero cuando yo conocí a Jesucristo, mi salud mental completamente cambió, completamente. Yo recuerdo que un día, semanas después, saliendo del gimnasio pensando, Dios, yo me siento tan alegre, hay tanto gozo en mi vida, no he sentido ese temor y ansiedad y esa depresión. Lo mayor que sucedió en mi vida, en mi salud mental, fue aceptar a Jesucristo y tener realmente mi corazón, mi espíritu, todo dentro de mí completamente hecho de nuevo. Algo nuevo estaba en mi vida ahora, pero nosotros estamos entregando a la gente a algo y es lo que está sucediendo. La razón por la cual fui salvo y todo eso estuvo disponible a mi vida fue porque torné a Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario. Cuando yo empecé a llevar a una persona aparte o fuera de ese evento, los estoy llevando a un camino que va a causar fracaso, que va a causar daños, no fluir del Espíritu Santo en sus vidas y corazones. Entonces, eso los va a llevar de vuelta a un estado de temor, de ansiedad, y realmente es un resultado de confusión, porque lo que pensaron en el cristianismo es que voy a vivir libre del pecado, pero ahora están luchando con el pecado otra vez, los estamos llevando a una solución que no les puede ayudar y allí viene la confusión, el temor, la ansiedad, allí viene la opresión, pero cuando usted torna a una persona de vuelta a la cruz del Calvario, Sí, amén. los lleva de vuelta a Sí, lo que Jesucristo hizo en el Calvario, eso produce, no se nos ha dado un espíritu de temor, así sino de es, sí. poder, de amor y de dominio Dominio propio, propio. sí. Entonces, el creyente puede tener un dominio propio, pero tenemos que mirar al Calvario, a lo que Jesús hizo allí. Es el único lugar donde se puede encontrar. Recuerdo, yo fui salvo el 6 de enero de 1986. Yo tenía más de 26 años de edad, pero recuerdo que en diciembre estaba pensando en mis adicciones y yo había visto cómo se habían robado, cómo se habían hurtado y matado. Yo perdí mis dedos en un servicio estúpido y bueno, y todo eso. Y yo me dije a mí mismo, yo recuerdo que estaba pensando esto en diciembre, entre Navidad, en alguna de esas fechas, y yo dije, si yo no me libro de estas adicciones para cuando yo cumpla 27 años, lo cual era en mayo, entonces yo voy a entregarme a un centro de rehabilitación, voy a entregarme a, a- a- a algo para poder arreglar mi vida. Yo recuerdo que estaba viendo eso y lo tenía en mi cerebro, pero el 6 de enero de 1986 conocí al gran reformador, al sanador, al hombre Bien. que entró a mi vida, me hizo una nueva criatura y progresivamente 90 días sin secuelas Oh, gloria a sacó Dios. todas estas ataduras externas de mi vida. Para cuando yo cumplí 27 años, ninguna de esas cosas estaban ahí ya. Yo no tomé nada de consejos de psicólogos o psicología, solamente Cristo es suficiente. Y yo lo levanto a Él como la respuesta para su problema de salud, para sus luchas, para su temor, su depresión, para su ansiedad. Si esas cosas van a catapultarlo hoy y en los días por venir, tiene que conocer a Jesús. Él puede guiarlo a través de esas circunstancias. No todo es fácil, no todo es rápido, pero Jesús es consistente. Eso es garantizado. Así es. ¿Sabe? Cuando Horatio Stafford perdió a sus cuatro hijos por ese evento tan trágico de dos embarcaciones, chocaron en la mar y sus hijos y su esposa estaban en esa embarcación. Esa embarcación se hundió, ¿no? Su esposa se salvó, la pudieron rescatar en Gales y mientras ella está en camino al Océano Atlántico, el capitán le dice, mire, este es el propio lugar, aquí donde estamos ahora mismo, este es el lugar donde sus cuatro hijas murieron en esa embarcación. Y cuando estaba allí, estaba mirando esas aguas oscuras y lo frío que estaba ese lugar y el dolor del pensamiento de sus hijas estando allí, que nunca las iba a poder ver otra vez. Estamos hablando de un lugar que destruiría la salud mental de una Sí, persona. así es. Pero mientras él estaba allí, estas palabras llegaron a su espíritu. Cuando paz como un río
llega a mi alma, cuando la tristeza como la mar llega, donde esté mi amor, me has enseñado a decir, todo Con está mi bien alma. con mi alma. Dios puede dar Así paz es. en la tormenta más horrible, el tiempo más difícil de nuestra vida, aun cuando la mente parece que se está volviendo loca, Dios puede proveer descanso a ese corazón. Él Solamente Él solamente. lo puede Sí, hacer. amén. Nos tenemos que ir a la pausa. Así es, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, empecemos con lo que es el pecado, la responsabilidad. El pecado es contra Dios. Él no puede ser complaciente o él indiferente con respecto a él. Reacciona inevitablemente contra él. Esta reacción es específicamente su ira. La frecuencia con la que las escrituras mencionan la ira de Dios nos obliga a tener en cuenta su realidad y significado. Exactamente como se describe en Jeremías 33:5, así como decenas de otras escrituras. Se expresan varios términos con respecto al sentido de la ira y la furia de Dios contra el pecado. El Antiguo Testamento está impregnado de este tipo de referencias a la ira de Dios. A menudo más de uno de esos términos aparece junto, como en Jeremías 33:5, para fortalecer y confirmar el pensamiento expresado. Hay intensidad en los términos ellos mismos y en las construcciones en las que ocurren para transmitir las nociones de disgusto, indignaciones ardientes y santa venganza, es decir, ira y furia. La ira de Dios es, por lo tanto, una realidad y el lenguaje y la enseñanza de las escrituras están calculados para imprimirnos la severidad por la que se caracteriza. Ahora, Dios no puede ser indiferente hacia el pecado en ninguna capacidad. Pero creo que tenemos que hablar de la ira que, miren, su ira es diferente que la ira del hombre. Claro, El hombre utiliza su ira por egoísmo, por cosas que no salen a su manera, a lo que él quiere. El hombre presenta su ira por la preocupación del hecho de lo que el individuo está haciendo, que se está dañando a sí mismo. Por eso es que él se aira. bueno, lo que acabas de decir, hay tres observaciones que particularmente se requieren. Número uno, la ira de Dios no debe de ser interpretada en medio de pasiones y comúnmente asociada con ira en nosotros, es lo que Así estás es. diciendo. Es el disgusto deliberado y resuelto que existe con la contradicción de su santidad. Es la razón de la convicción del pecado. Sí. El Espíritu Santo tiene que llegar y decir, no, 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 no puedes hacer eso está mal. Por, por esta oposición que Dios tiene al pecado, porque Él sabe lo que va a hacer. Él Así sabe lo es. que hará en nuestras Como un vidas. padre que está viendo a sus hijos hacer algo que sabe que le va a lastimar. Así es. Y ese padre no puede ser neutral hacia ello. Exacto. Recordemos que, y una vez más, regresamos a Romanos 1, la ira de Dios se revela hoy contra la gente que retiene la verdad en injusticia. Retener la verdad aquí realmente es un rechazo de la verdad que se ha revelado. El desagrado de Dios, exhibido de acuerdo a cómo se registra en Romanos 1, define que Dios permite que el pecado o lo que nosotros hayamos escogido por encima de su voluntad y su camino, por encima de su revelación, Él permite que el pecado se convierta en nuestro Dios y que el pecado tenga un impacto. Él se aleja y permite que el ser humano tenga lo que ha pedido. Y esto produce un dolor. El pecado produce dolor. El resultado de las consecuencias del pecado siempre es dolor. Y ese dolor debe utilizarse como, bueno, para propósitos de redención. Hermano Swagger, usted lo dice aquí en sus tres observaciones. Pero ese dolor es para poder cambiar al hombre. Yo creo fuertemente que
cuando nosotros no cambiamos y la expresión de desagrado de Dios en nuestra rebelión no nos cambia, Él le sube el calor al horno. Sí. Y yo veo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el mundo ahora mismo, como una expresión del desagrado de Dios, que es un tipo de su ira. Para la iglesia puede ser visto como castigo, para el mundo es juicio en el sentido de que yo aún quiero que se den la vuelta, pero esto va a hacerse más difícil antes de que se haga fácil. El modelo sensible al buscador no quiere escuchar esto. Bueno, pueden vivir en ignorancia, pero lo que está sucediendo en estos últimos años es que todo el mundo tiene que sentarse y ver todo esto. Y bueno, yo lo he visto en los últimos años en Estados Unidos. La sequías en nuestra tierra, la destrucción de la agricultura, las tormentas, los terremotos y ahora la pestilencia, todo eso está listado en el antiguo pacto como el desagrado de Dios cuando, por ejemplo, se experimentó todo esto en Israel en cuanto a cómo estaban viviendo. Así que yo creo que es el desagrado de Dios. Y aunque nosotros hablamos de la ira de Dios y que no es esa ira, timos de Dios que hemos visto en los estudios de los miércoles, sí es la ira orgue en la que Dios está desagradado, no está feliz por nuestra dirección que nos está dominando y traerá ese resultado del dolor. Y se supone que, así como en mi vida, en la vida de Paris y en la de cada uno de nosotros, pero creo que porque nosotros estábamos más alejados en este espiral descendente, se hizo más y más dañino y más doloroso. Bueno, la actitud de Dios hacia el pecado no se debe de considerar como Correcto. una venganza, sino nada de la malicia se le atribuye. No es odio maligno, sino un odio justo. Así Número es. 3. No debemos reducir la ira de Dios a su voluntad de castigar. La ira es una manifestación positiva de insatisfacción tan segura como lo que le agrada a Dios implica complacencia. No debemos eliminar de Dios lo que llamamos emoción. La ira de Dios encuentra su paralelo en el corazón humano, ejemplificado de manera perfecta en nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad del pecado es, por lo tanto, la santa ira de Dios, dado que el pecado nunca es impersonal, sino que existe y es cometido por personas. La ira de Dios consiste en el disgusto al que estamos sometidos, somos los objetos. La imposición penal que sufrimos son expresiones de la ira de Dios. El sentimiento de culpa y tormento de la conciencia son los reflejos en nuestra conciencia del disgusto de Dios. Así es. La esencia de la perdición final consistirá en el infligir de la indignación de Dios. Dios no puede tolerar el pecado de ninguna manera porque Él sabe lo que el pecado va a hacer. Así es. Nosotros pensamos que sabemos, pero Dios realmente sabe lo que el pecado va a hacer en el corazón y la vida de la persona. Nadie se sale con la suya en el pecado. Siempre el pecado produce su terrible fruto en el corazón y la vida de los individuos que están envueltos en ello. Y estas personas que dicen en sus doctrinas que no es el Espíritu Santo quien convence de pecado, mire, estas personas, deje esas cosas a un lado. Sí, Señor. Es mejor no envolverse en esa situación. Eso es blasfemia. El Espíritu Santo sí hace muchas cosas, pero parte de su obra en nuestra vida es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Correcto, así es. Entienda eso. Esa es parte de Sí, su responsabilidad y gracias a Dios por ello. sí. Es la luz roja de Dios diciendo, detente, te vas a causar problemas, van a causar todo tipo de problemas de esa manera. Entonces, la única solución al pecado es la cruz. Así es. Y decimos eso una y otra vez y lo decimos porque es verdad. La única solución, no hay otra solución.
La única solución para el pecado es la cruz de Cristo. Mire, ni siquiera se trata tanto la convicción del Espíritu Santo, no se trata de que nosotros vivamos una vida más limpia o una vida menos molesta. Si el pecado tiene el permiso de dominar el corazón de la humanidad, si el pecado tiene el permiso de seguir adelante en el corazón del ser humano, el pecado es un factor degradante, es un agente de degradación y lo que degrada constantemente es la fe del hombre. Si el Espíritu Santo nos permitiera continuar en cualquier tipo de pecado en nuestra vida y en nuestro corazón sin llamarnos la atención en lo absoluto, entonces ese pecado desgastaría nuestra fe y nos puede llevar al punto en el que digamos, ya no creemos en nada de esto en lo absoluto. El pecado degrada, destruye y degenera. Lo mejor que el Espíritu Santo puede hacer para mí cuando yo viva en pecado es redarguirme, convencerme de ese pecado. Es lo Así mejor es. que Dios puede hacer para mí. Y gracias a Dios por ello. Absolutamente. Claro que sí. Yo estoy agradecido por la convicción del Espíritu Santo, porque si el pecado permanece, el pecado desgastará la fe del hombre. No solamente fe para creer a Dios, sino fe para creer por diferentes cosas para el ministerio, pero fe para creer que Dios perdona de cualquier pecado. Fe para creer que Él es real. Si el pecado permanece, destruirá la fe que tenemos en Jesucristo. El propósito del Calvario fue Sí. el pecado. Ese fue el propósito de lo que Dios tuvo que hacer para hacerse hombre, la encarnación, e ir a la cruz con todo lo horrible que fue y pagar el precio que el hombre le debía a Dios y no podía pagar. Jesús lo pagó por nosotros, Amén. alabado Dios. El pecado ha dejado una gran mancha, pero Él ha lavado nuestro pecado. Amén. Damas y caballeros, yo siento en mi espíritu, en este momento, que hay algunos entre ustedes con los que está tratando el Señor sobre el pecado en su vida. Y yo voy a orar en este momento. Y yo quiero que usted ore con nosotros. Los hermanos le van a ayudar. Yo quiero que usted permita que el Espíritu Santo tome lugar en su vida y su corazón. Y crea lo que usted está diciendo en este momento. Yo sé lo que usted necesita decir. Y yo quiero que usted lo diga y lo crea. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Y repita conmigo: Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, La vida que la he vida llevado. que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname. favor, perdóname Y y límpiame, límpiame con tu con tu preciosa, preciosa sangre sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo que Dios resucitó a Jesús Dios resucitó a Jesús de entre los de muertos. entre los muertos Y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Y yo creo Y yo creo que soy limpio, que soy limpio, que soy que lavado, soy lavado, que soy perdonado. que soy perdonado. Yo soy Yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Cristo, alabado glorioso Dios, tu nombre. alabado Dios. Aleluya. Llame a alguien el día de hoy. No tiene que hacerlo, pero le ayudará, le fortalecerá y dígale que le ha entregado su corazón a Cristo. Y eso, algunos se van a reír y otros le felicitarán. Pero eso no importa. Lo importante es que usted acaba de entrar en la mejor vida Amén, que así un es. humano pueda vivir. Alabado Damas y Dios. caballeros, así es. El pecado ha dejado una mancha, pero Él la lavó completamente. Alabado Amén. Dios. Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. El pecado ha dejado una mancha, pero Él nos ha lavado. Alabado el nombre del Señor. Sí, Bueno, amén. ya tenemos un poco de tiempo. pero- Permíteme compartir esto, hermano Suárez. Estamos Adelante. explicándolo de una manera maravillosa y el Espíritu Santo se está moviendo. Creo que ha tocado a mucha gente. Muchos han recibido a Cristo como su Salvador.
pero la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo a nuestro favor. Nosotros no sufrimos la ira de Dios sobre nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, porque Jesús pagó la deuda y tomó esa ira a favor nuestro. En la palabra hebrea hay varias palabras para la ira. Una de ellas es cassette, y creo que tienen la idea de la ira de Dios. Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés que quería borrar, cuando el Señor le dijo a Moisés que quería borrar a la gente del mapa y quería comenzar otra vez con él, Moisés le dijo, no, una ira que tenía una conclusión de que ya no había ayuda más. Hay otras iras, y no puedo recordar la palabra en hebreo, pero tiene la connotación y el significado de que Dios va a permitir la ira con la intención de que Él va a hacer algo para cambiar la situación. Mm. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Su ira. Hermano John, mientras usted estaba hablando, me estaba haciendo yo la pregunta, si América está bajo juicio, y no puedo evitar pensar en el versículo, hermanos, espero que sobre todas las cosas prosperen y estén en salud mientras sus almas prosperan. Y yo pienso en América y lo que está sucediendo hoy día. ¿Será ese el caso? ¿Será que Dios está diciendo como nación, como pueblo, como iglesia, no estamos prosperando en nuestras almas? Y esta prosperidad y salud está en juego hoy día por eso, porque nuestra alma no está prosperando. Tal vez Dios a través de corrección, tal vez es un juicio, espero yo que tal vez sea así, pero me parece que tenemos que entender el mensaje que como nación ya nosotros no estamos prosperando espiritualmente, y es lo que Dios quiere, es la preocupación que Dios tiene. Él puede quitar nuestras finanzas, nuestra salud, para tocarnos y bendecirnos espiritualmente. Cuando yo era niño, casi todo político conocía el evangelio, de alguna manera, Así de es, alguna sí. manera. Ahora hay personas que están en la iglesia, la oficina pública, y no saben de qué se está hablando. Totalmente, una mente completamente desconectada. No saben, no conocen. Y eso es algo muy trágico, verdaderamente. Y en algunos aspectos, hermano Swagger, no me gustaría terminar de esta manera, pero es una reflexión o un reflejo de lo que se está enseñando en las Eso es una iglesias. tragedia. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.